Perfecto, sí, señor. Buenos días, vamos a hablar hoy sobre Primera de Corintios capítulo 15. Empezamos una nueva enseñanza de parte de Pablo sobre una doctrina que es una doctrina básica y es muy básica porque uno de los ataques más fuertes que hubo contra el cristianismo fue el hecho, sobre todo en los primeros años, fue el hecho de la resurrección de Cristo. Y para los corintios, un pueblo eh, basado en filosofías y cosas como esa, para un pueblo como ese eso era súper importante entender, no hay trascendencia, no hay necesidad de que alguien resucite de los muertos. Ya tenían las filosofías de Oriente donde hablaban de una transmutación del alma, que los animales podían transmutarse también a animales. Por ejemplo, el hecho de que los dioses se podían convertir en hombres. Entonces, si los dioses se podían convertir en hombres y tener relaciones sexuales con mujeres, como en el caso de el nacimiento de Hércules, que era mitad dios y mitad hombre, todas esas cosas eran parte de la filosofía griega, y una cosa como la resurrección de los muertos era algo que solo se hablaba en el Oriente, en todo lo que eran las lenguas arameas, pero eh, sí, pero no se hablaba, era muy difícil encontrar eso como en Occidente, así que había muchas cosas que se tejían ahí. Y entre los mismos israelitas, habían israelitas que no creían en la resurrección de los muertos. Eran las personas que eran de una secta llamada los saduceos, que era la gente que tenía dinero, porque es que es mejor disfrutar el dinero aquí. Entonces, como yo tengo dinero aquí, mejor me la gozo aquí porque no sé qué va a pasar al final. O de pronto es que no hay final y no hay tampoco hay que llegar a ningún lado. Entonces mejor aquí y hay que hacer dinero y hay que tener los saduceos. Ok. Por esa razón, esta doctrina es tan importante. Entonces, cuando llegamos al capítulo 15, Pablo ya deja la parte doctrinal de lo que había estado diciendo con respecto al Espíritu Santo y a los dones, y ahora se enfoca en hacer una disertación acerca de lo que es la resurrección de los muertos. Entonces a, empieza con capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Además les declaro, hermanos, ahora sabemos que lo que Pablo está por decir es para personas creyentes, para personas que creen que Jesús es el Señor. ¿Ok? ¿Estamos bien? Dice, les declaro el evangelio que les he predicado. Entonces, todo lo que va a decir habla sobre qué es el evangelio y realmente qué es el evangelio. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque la gran mayoría de veces nosotros hablamos de evangelio y hablamos de evangelizar y todo el mundo habla de llevar el evangelio y yo vivo en el evangelio y el evangelio y el evangelio y no entendemos lo que significa la palabra evangelio. Ojo, Pablo dice el evangelio que les he predicado, el cual, primero, les he predicado, segundo, el cual recibieron, tercero, y en el cual perseveran. O sea, que practican constantemente. Esta es la palabra perseverancia, es practicar constantemente. Versículo 2. Pablo repite lo mismo del versículo 1, pero en una forma diferente. Por el evangelio asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos porque no creyeron en vano. Así que el versículo 1 y el versículo 2 son versículos iguales. Es una forma de énfasis que hacen todos los que son judíos, y más si son judíos ortodoxos como lo era Pablo, y luego lo llevan eso al griego, donde en el griego hacen también énfasis cuando repiten algo. Pero Pablo está haciendo una disertación y por lo tanto lo que está diciendo es las dos cosas di
disertación, dice las dos cosas desde dos puntos de vista, de manera que puedan estar absolutamente seguros de lo que él está hablando. Entonces, el evangelio es para salvación. Sois salvos por el evangelio que he predicado. Ahora, el evangelio, primero, él dice, el evangelio que ustedes han recibido, porque yo se los he predicado y ustedes lo perseveran, lo practican. Esas tres cosas son las cosas que establecen que alguien es salvo. Ustedes quieren saber si fulanito o sutanito es salvo. Bueno, no es porque haya escuchado, no es solamente porque se le haya predicado, no es porque haya escuchado, sino porque ha recibido, pero también porque lo que ha recibido lo practica, lo convierte en vida. Por eso es que él dice, lo retienen, retienen lo que dice la palabra que les he enseñado, la ponen como parte de su vida. Eso establece que alguien realmente es un creyente y que no solamente es un creyente, sino que es un creyente que tiene salvación. Así que el evangelio no es solamente lo que yo escuché y no es solamente lo que me dijeron. El evangelio va más allá que eso. Es lo que yo vivo, lo que yo he retenido de la palabra de Dios. Cuanto más evangelio hay en mi vida, cuanto más estoy cercano a aquel que dio el evangelio. Pablo dice muy claro, ese evangelio que yo les he predicado. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Es claro que el evangelio no es simplemente unas palabras, es una forma de vivir. Sí, señor. Estamos hasta ahí claros, ¿cierto? Ok. Sí, señor. Ahora vamos al versículo 3. Y este es el mensaje. Miren lo que dice Pablo. Porque primeramente, o sea, de forma categórica, lo primero que ustedes deben saber es lo que yo les he enseñado, pero lo que yo les he enseñado, yo lo recibí. Entonces es algo que yo recibo, yo enseño, y yo espero que otro reciba y también enseñe, y otro recibe y también enseña, y otro recibe y así enseña, porque este es el mensaje del evangelio. No es más otro mensaje, no hay otro evangelio. Cualquier otra cosa que llamen evangelio no es evangelio. No, yo no tengo que convencer a nadie. Tú tienes que decir que tú eres pecador. Y como tú tienes que decir que tú eres pecador. Eso no es nada. No significa nada. Porque el que convence a la persona de que es pecador es el Espíritu Santo, como lo vimos en el versículo, en el capítulo 12, 13 y 14. Es el Espíritu Santo el que convence. Entonces, yo no tengo que decirle, tú tienes que hacer tal o cual cosa. No, tú no tienes que hacer nada. El Evangelio es muy claro. Lo que yo recibí, así te lo enseño. El Evangelio es esto. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, si es un israelita el que está escuchando, si es un israelita el que está escuchando, él va a escuchar, es el Mesías el que murió por nuestros pecados. Así que Pablo no dice, yo digo que fue el Mesías que está, no, dice, conforme a las escrituras. Y cualquiera puede ir a Isaías 53, del 5 al 9, y va a entender, va a mirar una descripción absoluta de lo que sucedió en la muerte de Cristo. No, es que eso lo escribieron después de que Cristo murió, los cristianos le agregaron eso a los manuscritos del Antiguo Testamento. No, todas las evidencias dicen que es mentira. Y cuando se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, peor, porque dice exactamente palabra por palabra Isaías 53. Es más, creo que entre las
copias de lo que hay de Isaías o de lo que ellos habían tenido con respecto a las traducciones. Creo que ese es uno de los capítulos más claros, o sea que su escritura es tan clara que no hay lugar a dudas. Como dicen las escrituras, así murió Cristo. Y dice, por nuestros pecados. Si quieren, lean Isaías 53. Debía morir por nuestros pecados. Y luego el mensaje sigue. Si hubiera sido que murió, ya, porque había muchos que habían muerto. Gamaliel les dijo a los del Sanedrín, miren, si este Jesús que se dice Mesías es como los otros Mesías, no se preocupen, no se preocupen por ir a buscar a los discípulos, tranquilos. Con el tiempo eso va a terminar. ¿Por qué? Porque la gente va a saber que está muerto. Y, y eso establece que no sirvió. Pero es que el Evangelio tiene la segunda parte y es que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lean el Salmo 16 y se darán cuenta de la bendición que nosotros tenemos de poder mirar en el Antiguo Testamento lo que el Señor cumplió, cosa que Él no podía haber hecho si no hubiera estado vivo. Y por eso es tan atacada la resurrección de los muertos. Porque cuando las personas piensan que no hay resurrección de los muertos, pues pueden negar la resurrección de Cristo como hombre. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que los romanos empezaron a hacer apenas supieron de que el Señor había resucitado? Los romanos fueron a buscar un cuerpo para poder demostrar que él no había resucitado. Y por cuanto no había resucitado, entonces no podía ser el Mesías, no podía ser el Cristo. ¿Por qué razón no? Necesitaba tener vida. Solo hay uno que es dueño de la vida, de acuerdo con todos los escritos del Oriente. Ese que puede dar la vida es Dios. Por eso es el mensaje de la resurrección. Y por eso es tan supremamente importante. Por favor, si alguien les pregunta cuál es su evangelio, la única cosa que tienen que decir es, Cristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, para que yo tenga la esperanza de resurrección, la esperanza segura de la resurrección. Miren la importancia. ¿Cuánto me demoré diciendo el mensaje del evangelio? Eso lo podemos hacer en una ida de un bus, en el taxi, pero eso es el culmen de algo que tiene que estar pasando en mi vida y que las personas tienen que ver, que yo persevero en el hecho de saber que tengo esa vida que el Señor me ha dado. Eso se transforma en algo que sucede para mí en mi vida y las personas tienen que verlo. Ese es el verdadero evangelio. ¿Saben qué significa eso? Significa que el evangelio eres tú, que el evangelio soy yo. El evangelio no son palabras, no son solamente estos escritos. El evangelio es una vida. Somos el evangelio viviente de Dios. Somos las buenas noticias de Dios para el mundo. Ya lo había dicho el Señor, solo que de pronto no lo hemos entendido. Ustedes son la luz del mundo. Somos el evangelio viviente del Dios viviente. Por esa razón, hoy vamos a tomar la cena. Porque si ustedes se dan cuenta, el Mesías murió por nuestros pecados, es el pan. Y resurrección del Mesías. Esa resurrección que da vida, esa vida que da Dios,
esa vida que jamás podrá ser quitada, porque de acuerdo con el nuevo pacto es eterna, esa vida está refrendada porque Jesús resucitó. Así que cada vez que tomamos del pan, recordamos que el Mesías murió, pero cada vez que tomamos la copa, recordamos que el Mesías resucitó. Así que vamos a tomar del pan y vamos a recordar que Jesús murió por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron pagados en una cruz. Jesús resucitó y con eso nos dio nueva vida. Su sangre fue derramada para establecer un nuevo pacto entre Dios y los hombres que no depende de los hombres, depende única y exclusivamente de Dios cuando nosotros le creemos a Él y ponemos nuestra confianza en Jesús nuestro Salvador. Tomemos de la copa. Te agradecemos, Señor Jesús, que nos dejaste esta simbología para que nosotros recordásemos y recordemos todo el tiempo de nuestra vida que vivimos el Evangelio. Gracias, Señor. Ok, entonces ya sabemos cuál es el mensaje del Evangelio. No se dejen meter cuentos, el mensaje del Evangelio es este. No hay que ponerle más cosas, es este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Ah, Total. si no se entiende cualquier cosa, díganme de una vez, porque es súper importante. Cada cosa tiene, como es una disertación, él va haciendo explicaciones que van paulatinamente eh, enseñando la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces, por eso tienen, si tienen alguna cosa, cuenta, por favor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Él dice a partir del versículo 5 hasta el versículo 8, él habla de algo que tiene que ver con Mateo 18:16, pero que tiene que ver con las escrituras. En Mateo 18:16, Jesús recalca el hecho de que no hay una palabra verdadera si no, o no hay un hecho verdadero, si no hay dos o más testigos de lo que sucedió. Y testigos oculares, testigos no solamente de oídas, sino testigos que presenciaron el hecho. El Señor Jesús dice en Mateo 18:16, lo que también está escrito en el Antiguo Testamento, que solo por la voz de dos o tres testigos. Luego en Timoteo, Timoteo le dice a las iglesias, Pablo le dice a Timoteo que le diga a las iglesias que en boca de dos o tres nunca nadie debe tocar a un anciano de la iglesia, a menos que haya algo que se diga por dos o más testigos delante de ese anciano. Así que no es un tema nuevo. Lo que él está diciendo es, ahora el hecho de esta resurrección de los muertos tiene un testimonio de personas que lo presenciaron. No se puede negar porque hay personas que lo presenciaron y estas personas están vivas. Y si ustedes quieren, pueden preguntarles. Y no son solamente los apóstoles. Escuchen bien la lista. Y que apareció a Cefas. Cefas es el nombre, ¿cómo se llama? Eh, Caldeo, sí, el nombre caldeo para Pedro, Cefas. Después se apareció a los discípulos, o sea, a sus discípulos, a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
En algún momento hubo 500 personas reunidas escuchando a alguna de las mujeres, porque los discípulos estaban escondidos, pero alguna de las mujeres, o de pronto Juan, hablando de, oiga, resucitó, oigan, resucitó, y se empiezan a reunir personas, y hubo 500 personas y en alguna manera, y no aparece en otra parte, pero aquí Pablo dice de una manera totalmente segura, se le apareció a 500 miembros, perdón, a 500 hermanos a la vez. Significa que en medio de que toda la gente estaba ahí, el Señor Jesús se apareció, no sé si en la mitad, en el centro, arriba o abajo, no sé. En todo caso, el Señor Jesús se apareció y les dijo, hola, buenas, estoy aquí entre ustedes. 500 personas lo vieron. Lo más increíble de esto es que Pablo dice, de los cuales muchos están vivos y muchos, perdón, y otros ya murieron, ya durmieron. Pero cuando él usó el verbo dormir, me indica que fueron realmente hermanos. Muy probablemente no fueron 500 los que se reunieron, muy probablemente fueron muchos más. Pero de todos los que se reunieron, 500 son hermanos, a los cuales se les podía ir a preguntar porque todavía vivían. Oiga, ¿es cierto que se apareció Jesús? Es cierto, se apareció, era así, se mostró así que esto fue lo que... Es cierto, 500, por si acaso no habían. Y no eran todos los discípulos. Y no era Cefas, no era Pablo. Pero después dice algo también diciente, se le aparece a Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago que nosotros tenemos. Ya yo les he contado por qué razón Jacobo es Santiago. Jacobo era uno de los hermanos del Señor Jesús, al que todos sabían que no le creía al Señor. Todos lo habían visto decir, este está loco, vamos a llevárnoslo para la casa, y estaba con su mamá para llevárselo a la casa. Ese es Jacobo, es hermano del Señor. Luego se le aparece a todos los apóstoles, porque la primera vez que se aparece, aparece sin Tomás, ¿recuerdan? Y luego la segunda vez que se aparece, le aparece estando Tomás, que es cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Esa es la segunda aparición que dice aquí que aparece a los apóstoles. Y luego dice Pablo algo que uno, la primera vez que lo leí, yo dije, ok. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, dice, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy apóstol por la gracia de Dios, solo por esa gracia. Y su gracia actuando en mí no ha sido en vano para conmigo. O sea, esa gracia no fue gratis. Esa gracia no fue gratis para conmigo. Al contrario, yo he trabajado más que todos los otros apóstoles. Y no me estoy ufanando por eso, porque no soy yo, sino la gracia de Dios que ha estado conmigo. Yo me puse a pensar, ok, ¿por qué Pablo dice algo como eso? Es bastante, ¿no? Pero miren lo que dice Segunda de Corintios capítulo 11. Y fue lo que me ayudó a entender lo que pasa con Pablo. Pablo es el testigo más confiable de la resurrección de Cristo. Pablo dice claramente porque yo perseguí a la iglesia y todo el mundo reconocía que Pablo fue el perseguidor número uno de la iglesia. Iba a Damasco, cuando se encontró con el Señor, perdón, cuando el Señor lo encontró, iba a Damasco a sacar de los pelos a la gente de Damasco que eran cristianos. Él fue perseguidor de la iglesia, la razón por la cual
el Ananías no quería ir era porque sabía que Pablo era un perseguidor. Ananías, el que fue a decirle que el Señor lo había encontrado en el camino. Así que era un perseguidor reconocido. Pablo era el que menos porque Pablo nunca conoció a Jesús mientras él estaba, bueno, no sabemos, pero seguramente lo habría visto, pero nunca lo conoció, nunca se acercó a él. No fue como Nicodemo que fue a preguntarle, oye, ¿realmente tú eres el Mesías? No tenía eso. Él simplemente seguía lo que el Sanedrín decía. ¿Habría visto a Jesús? Sí. ¿Habría hablado de Jesús? Sí. ¿Lo habría insultado? Sí. Pero nunca lo conoció como persona, nunca se acercó a él para conocerlo. Ahora, el hecho es que cuando él conoce al Señor, se despierta una pasión por ese conocimiento. Apenas recibe ya me voy a bautizar. Y apenas se bautizó, ya voy a predicar. Y todo el mundo se le escondía, pero él seguía predicando. Tuvo que ir donde los apóstoles, etcétera. Todas esas cosas definen a alguien con pasión por lo que ha entendido de quién es su Señor. Pablo describe ese trabajo, ese hecho de que la gracia no fue en vano en él, lo describe en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23. Perdón. Por favor, busquen Segunda de Corintios 11:23. Dice, ¿son ministros de Cristo? O sea, ¿son servidores de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Pues yo soy más servidor que otros, porque en trabajos fui más abundante, fui a muchas partes, en todas partes dije, libre estoy de la sangre de ustedes, ya fui aquí, ya fui allá. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo antes de ir a Roma? No es retórica, no se acuerdan, ok. 4 viajes misioneros hasta Roma. Anduvo por todas partes en el Medio Oriente, en el Oriente cercano. Dice, más abundante en trabajos. En azotes, se me olvidó el número. En cárceles, estuve más tiempo que los demás. En peligro de muerte, muchas veces estuve en peligro de muerte. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y eso porque así está en la ley, que son 39. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces, perdón, he naufragado 3 veces. Una noche y un día he estado en alta mar como náufrago, en caminos, muchas veces en peligro de pasar por ríos, por ladrones, por unas naciones u otras, incluso por judíos mismos. He estado en peligro por los gentiles por estar predicando como judío. He estado en las ciudades, en el desierto, en el mar, con falsos hermanos, en el trabajo, con fatiga, con muchos desvelos. No duerme de noche también. Otro que hay que darle manzanilla o yo no sé qué. Bueno, que había en ese tiempo. Con hambre, con sed, con ayunos, con frío, con desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación. Escuchen esto porque es importante. ¿Qué otro es el trabajo de Pablo? La preocupación por las iglesias. Pero no solamente es eso, además, ¿quién enferma? Yo no enfermo, no, yo también enfermo y también tropiezo. Pero yo no me voy a poner bravo. Si me ponen eso, no me voy a poner bravo. No me voy a indignar por eso. Y si alguien no me cree, tampoco me voy a indignar por eso. ¿Saben por qué? Porque todas estas cosas las vivo y las he vivido en la gracia de Dios.
no ha sido en vano. No ha sido la gracia en vano. La gracia me ha mantenido después de los azotes, después de las varas, después de las cárceles, después de los peligros, después de pasar hambre, después de pasar en el desierto, en las ciudades, de que los gentiles me buscaran, de que los judíos me atacaran. Después de todas esas enfermedades, después de todo eso, yo puedo decir hoy, cuando estoy escribiendo esto, que he trabajado más que todos porque yo he sido mantenido por la gracia de Dios. Deténganse a pensar, por favor. ¿Cuánto puede ser la confianza de este hombre en la gracia de Dios? ¿Cuántos de nosotros a veces nos quejamos por cosas no tan fuertes y no recordamos que estamos aquí por gracia y que pase lo que pase, aún las cosas más tristes, todo, todo lo podemos superar porque no vivimos por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Versículo 11. Porque sea yo o sean los otros apóstoles, nosotros predicamos esto. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso lo predicamos. Y por haber predicado eso, ustedes han creído. Escuchen esto porque es muy interesante en esa frase, porque no dice que porque nosotros que éramos los mejores y que fuimos azotados y que pasamos por todas las dificultades que hemos pasado al ver nuestras dificultades y cuánto hemos sufrido, ustedes creyeron. No, 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 no. Porque la gracia de Dios nos acompaña todo el tiempo. Ustedes han creído a lo que nosotros les hemos predicado. Es por gracia. La salvación es por gracia. El mensaje es por gracia. La convicción en las personas es por gracia. No hay nada que nosotros podamos ufanarnos y decir que es porque yo hice o porque yo soy o porque yo a mí me... No, ninguna de esas cosas se haría, ninguno de nosotros podría encontrar a un hermano si no fuera porque Cristo mismo, a través de su Espíritu, obra para que las personas crean el mensaje que predicamos. Algunos les predicaremos y no creerán sino hasta muchos años después. Otros nunca creerán. Pero eso no es nuestro problema, porque este evangelio es un evangelio de la gracia. Es la gracia de Dios actuando en la gente. Claro que las personas pueden decir, no quiero tu gracia. No, sí, pueden decirlo. Pero no es la responsabilidad nuestra. La nuestra sí es ir y predicar, eso dice. Eso es lo que hay que hacer. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que tengamos vida eterna. Eso sí hay que hacer. Así que no hay un mejor testigo, un testigo más confiable que aquel que persiguió a la iglesia y que todo el mundo sabía que persiguió a la iglesia. Ahora, empezamos en el versículo 12. La disertación ahora se va un poco más allá. ¿Qué es lo que estaban diciendo y qué era el problema de lo que estaban diciendo en Corinto y por lo cual las personas estaban diciendo que no era cierto y no se podía? Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? O sea, si la parte segunda del evangelio es decir que Cristo resucitó,
¿Cómo es que usted, que viene de un trasfondo de un saduceo, dice que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo es que usted, siendo un griego y que cree que por su filosofía, cree que su alma se transmuta y por eso no cree en la resurrección de usted de los muertos? ¿Cómo es posible que eso sea así si usted debe estar predicando que Jesús resucitó de los muertos? Eso es lo que está preguntando. Porque, versículo 13, y esto es tremendo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, no hay evangelio. Así de sencillo. Si Cristo no resucitó, no hay evangelio, porque es un muerto más. Es una cruz más de las miles que los romanos dejaron en toda Judea, bueno, no en toda Judea, pero en todo el oriente. Es una de las miles de cruces que fueron colocadas. La cruz no es el punto álgido. El punto álgido que hace que la cruz sea importante es el hecho de que la cruz no pudo retener, la muerte no pudo retener a aquel que es el autor de la vida. No pudo retener al que es la vida eterna. Ese es el punto. Así que si Cristo no resucitó, si eso fuera verdad, vana, dice, es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía. Aún en este momento estamos, aún en este momento estamos en nuestros pecados. Va peor. Los que durmieron en Cristo perecieron y ya. Están en la tumba y ya. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Cristo no resucitó. Porque significa que no está vivo y estamos creyendo en un muerto, en un ídolo muerto, tal cual como las momias, tal cual como las estatuas, tal cual como todas las cosas que son simplemente entes muertos. Si creemos en los entes muertos, lo único que nosotros creemos es en la muerte. Para un cristiano, la vida La vida que tenemos es la que nos sostiene. La gracia de Dios sostiene nuestras vidas porque nosotros somos vivificados en Cristo. Tenemos la vida en Cristo. Pero si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuál sería el sello que marcaría esa vida? Pues ninguno, porque sería tal cual como cualquier otro muerto. En ese caso, tendríamos que hacer lo mismo que hacen en Japón y tener a nuestros antepasados como nuestros ejemplos de vida. O como hacen otras religiones, en que lo muerto no quiero decirlo, las cosas muertas son las cosas que son dignas de ser uh, idolatradas. Si no hay evangelio, Jesús fue un falso profeta. Y los apóstoles, pobres, se creyeron una gran mentira. Vieron a ese Jesús que murió y quedó en la tumba y creyeron una gran mentira. Pa' peor, vivieron una gran mentira. Y viviendo esa gran mentira, se convirtieron en falsos testigos. Y dieron su vida por una falsedad. Y si eso fuera poco, como no hay salvación de los pecados, pues se murieron
y además están condenados si es que hay eh, vida eterna. Pero si no la hay, porque ya murieron, pues se quedaron con sus pecados. Y todos los que escuchamos lo que los apóstoles dijeron, somos un fraude, porque nuestra fe es vana. No hay trascendencia en la vida. O sea, no estamos esperando absolutamente nada, por lo tanto no tenemos esperanza. Esto es exactamente lo que ustedes van a ver de cualquiera que no confíe que Jesús es el Señor. Se preguntan por qué razón el mundo está como está. Por esto. Porque no importa. Porque no hay trascendencia. Porque no hay realmente un Dios verdadero. Hay simplemente un Dios de palabra. Hay un Dios al que yo creo que voy los domingos y me confieso. Eso es lo que se cree en el mundo. Pero yo le doy muchísimas gracias a Dios. Pero muchísimas gracias a Dios que esa vaina no quedó así. La resurrección de los muertos es un hecho que fue testificado. Jesús, el Cristo, resucitó. Y es un hecho porque está testificado. Y es una verdad porque la Biblia dice, y también cualquier, en todo el mundo, durante todos los tiempos, cualquiera que quiera demostrar algo necesita tener los testigos que puedan decir ese hecho es cierto. Y en el caso de la resurrección de Cristo, hay más de 500. Hubo más de 500. Y cualquiera hubiera podido refutar, pero no pudo haber refutación, porque fue cierto, porque lo vieron, porque murieron por haberlo visto. Porque un día se arrodillaron y dijeron, Señor mío y Dios mío. Por eso. Ahora bien, eso nos lleva al versículo, ¿dónde estamos? Al versículo 20. Como Jesús el Cristo sí resucitó. Versículo 20. En la Reina Valera aparece como, pero ahora, o en la otra aparece como, no me acuerdo. Más ahora. Más ahora, exactamente. Más ahora, sí. Ok. Lo que Dios está diciendo aquí, y es algo que nosotros necesitamos aprender, más ahora, es decir, pero ahora nosotros sabemos con absoluta certeza, eso es lo que significa más ahora. Cristo sí ha resucitado de entre los muertos y es las primicias de los que durmieron, de los mismos que durmieron, que no tendrían ninguna esperanza porque durmieron en falso. Pero como es verdad que Él resucitó y fue el primero que resucitó de la manera en que resucitó, con cuerpo y alma, un cuerpo al que podíamos ver, un cuerpo al que podía tocarse, un cuerpo al que le podía uno meter los dedos en las llagas, etcétera, etcétera. Bueno, en las llagas no, pero en los huecos de los clavos y esas cosas. Como si había eso, él fue la primicia de los que durmieron en esa forma y por lo tanto, pues, puesto que la muerte que entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos para todos. ¿Qué mostró eso? Que Jesús es Dios. Porque él mismo lo dijo, yo tengo el poder para quitarme la vida y volverla a poner, no quitarme en el sentido de suicidio, para que me quiten la vida, pues, y yo volverla a traer, porque yo soy Dios, porque para eso me mandó el Padre, para que yo pudiera hacer, toda potestad me fue dada. Es eso lo que significa el hecho de que yo soy el Rey, el Señor de señores. Nada me puede detener. La muerte no puede detenerme. Eso se los digo a ustedes para que entiendan
Y yo soy Dios. Ahora sí, si yo tengo y entiendo claramente que Jesús es Dios, entonces nuestra predicación es totalmente cierta. Toda nuestra predicación no es vana. Toda nuestra fe es verdadera, es basada en la verdad. Y no tenemos más y no vivimos más una vida de pecadores. No tenemos que vivir una vida de pecadores. Somos aquellos que fuimos rescatados de una manera de vivir de un pecador que no tiene esperanza. Pero aún los que durmieron en Cristo, todos aquellos que han creído que Jesús es el Señor, ellos esperan con total y absoluta seguridad la venida del Señor para que sus cuerpos sean reunidos con sus espíritus. Y eso es cierto porque Jesús reunió su cuerpo con su espíritu en un cuerpo diferente. Así que según dice Apocalipsis 20, somos los más bienaventurados, solo por la resurrección de Cristo. Vamos a dejar la disertación ahí, pero quiero que entiendan esto que es algo importantísimo. Nosotros no estamos aquí porque creemos en un ídolo muerto. Estamos aquí porque nosotros estamos absolutamente confiados en un Dios que es la vida. Si tú estás escuchando esta predicación, esta enseñanza, esta disertación, entiende que Jesús es Dios y es el único que puede darte vida eterna, porque puede quitar tus pecados. Literalmente puede hacer que Dios olvide tus pecados y te puede dar la vida que nada más en este mundo puede dar, la vida eterna. Me gustaría que volvieran a leerlo, porque hoy, 2000 años después, todavía las personas dudan de que Dios pueda dar la vida. Por eso todavía tenemos abortos, por eso todavía tenemos asesinatos, porque las personas no han entendido quién es el Dios de la vida. Pero nosotros entendemos que la vida es un don de Dios, un regalo de Dios, para que nosotros lo conozcamos a Él. No la usemos en vano. Un abrazo para todos.